¿Alguna vez has sentido ese nodo en el pecho cuando todo parece desmoronarse? Cuando el miedo toca a la puerta y necesitas desesperadamente algo más grande que tú mismo? Es precisamente en ese momento de vulnerabilidad que el salmista levanta los ojos hacia los montes y hace una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? La respuesta que encuentra no está en estructuras humanas, ni en el poder militar o político, sino en aquel que hizo los cielos y la tierra. Esa declaración de fe del Salmo 121 adquiere un peso tremendo cuando se coloca junto a la historia más perturbadora de Génesis, la jornada de los hijos de Caín, aquellos que eligieron construir su propia protección lejos de la presencia de Dios. El Salmo 121 es un cántico de peregrinación, un himno que los israelitas entonaban mientras subían las colinas rumbo a Jerusalén. Imagina la escena. Viajeros cansados, caminos peligrosos, el sol abrasador del desierto, la amenaza de salteadores escondidos en las quebradas. En ese contexto de verdadero peligro físico y espiritual, el salmista no mira a las montañas esperando encontrar divinidades paganas que habitaban en los lugares altos, como muchos pueblos alrededor creían. Él mira más allá de las montañas, hacia aquel que las creó. Es un cambio radical de perspectiva. No buscar protección en las cosas creadas, sino en el Creador. Y aquí comienza nuestra jornada para entender dos caminos radicalmente opuestos de enfrentar el peligro y la inseguridad de la existencia humana. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, algo se quebró irreparablemente. La tierra que Abel cultivaba con fe ahora clamaba por justicia, bebiendo su sangre inocente. Dios confrontó a Caín y la respuesta del primer homicida revela algo profundo sobre la naturaleza humana caída. No mostró arrepentimiento genuino, sino miedo a las consecuencias. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, dijo, preocupado principalmente por su propia seguridad. Dios, en su misericordia incomprensible, puso una marca protectora sobre Caín para que nadie lo matara. Pero Caín hizo algo revelador. Salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, que significa errante o fugitivo. Esa salida geográfica representaba una ruptura espiritual devastadora. Los descendientes de Caín, registrados en Génesis 4, construyeron una civilización impresionante. No se quedaron pasivos ante las amenazas de la vida. Enoc, hijo de Caín, dio nombre a una ciudad, la primera mencionada en la Biblia. Jabal se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, desarrollando la ganadería nómada. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, creando la música y las artes. Tubal-Caín fue maestro en toda obra de bronce y hierro, inaugurando la metalurgia y, por consecuencia, la fabricación de herramientas y armas. Esa línea mostró una creatividad extraordinaria, la genialidad humana en su punto más alto, construyendo sistemas de protección y prosperidad mediante la tecnología, la cultura y la organización social. Pero hay una ausencia estruendosa en toda esa narrativa de progreso. Ninguna mención de adoración, ninguna referencia a Dios, ningún altar construido, ninguna oración elevada. Los hijos de Caín desarrollaron una civilización autosuficiente que buscaba seguridad y significado en sus propias realizaciones. Construyeron muros de piedra, pero no tenían al guardián de Israel. Forjaron espadas de bronce, pero no poseían aquel que no duerme ni se adormece. La historia culmina con Lamec, descendiente de Caín, quien compuso el primer poema registrado después del Edén, pero con un contenido perturbador, un canto de venganza. Maté a un hombre por haberme herido, declaró orgullosamente a sus esposas, jactándose de una venganza 77 veces mayor que la protección que Dios había dado a Caín. La civilización sin Dios no produce paz, produce una escalada de violencia. Ahora vuelve al Salmo 121 y observa el contraste devastador. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El verbo guardar aparece 6 veces en este salmo corto de apenas 8 versículos, martillando insistentemente la promesa de la protección divina. Mientras los hijos de Caín multiplicaban sus defensas humanas y su capacidad destructiva, el salmista descansa en la confianza de que hay un guardián vigilante, que no aparta los ojos de sus hijos ni por un segundo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Qué promesa extraordinaria para un pueblo vulnerable, rodeado de naciones hostiles, caminando por valles peligrosos. La diferencia fundamental está en la fuente de seguridad.
Los descendientes de Caín decían: lo haremos por nosotros mismos, construiremos nuestra propia protección, desarrollaremos tecnología suficiente para defendernos. ¿El resultado? Una sociedad tan violenta que Dios tuvo que enviar el diluvio para iniciar de nuevo la humanidad. Lamec, con toda su arrogancia, representa el fin lógico de una civilización que rechaza a Dios, la ley del más fuerte, la venganza sin límites, la escalada interminable de violencia. Por otro lado, el peregrino que canta el Salmo 121 reconoce su vulnerabilidad esencial y encuentra descanso no en sus propios esfuerzos, sino en la fidelidad de aquel que no permitirá que tu pie resbale. La seguridad verdadera no viene de muros más altos ni de armas más poderosas, sino de estar bajo el cuidado de aquel cuyo poder es infinito y cuyo amor es infalible. El salmista entiende algo que Caín y sus descendientes olvidaron. Dios se preocupa por los detalles más íntimos de nuestra vida. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Esto no es solo poesía bonita, es teología profunda vestida en lenguaje cotidiano. El sol que provoca insolación durante la jornada, la luna que los antiguos creían que causaba problemas mentales, de ahí la palabra lunático, los peligros visibles e invisibles, todas las amenazas que inquietan al viajero. Todo está bajo el control soberano de Dios. Él no es un Dios distante, desinteresado en los problemas prácticos de sus hijos. Es el guardián atento que monitorea cada paso, cada subida y cada descenso del camino. Existe también una profunda ironía en la historia de los hijos de Caín que no podemos ignorar. Dios había puesto una marca de protección sobre Caín, garantizándole seguridad aún después de su crimen horrendo. Fue un acto de gracia inmerecida, una demostración de que Dios protege aún cuando no lo merecemos. Pero Caín y sus descendientes, en vez de responder a esa gracia con gratitud y devoción, la interpretaron como una licencia para vivir independientemente de Dios. Tomaron la protección divina como algo garantizado y construyeron una civilización entera sobre la premisa de que no necesitaban a Dios. Es como si dijeran: gracias por la marca protectora, pero ahora seguiremos por nuestra cuenta. Esa es la esencia de la arrogancia humana: recibir los dones de Dios y usarlos para alejarnos de Él. La jornada de Caín comenzó con una pregunta cínica: ¿soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta implícita era no. Él rechazó la responsabilidad comunitaria que Dios espera de nosotros. Pero irónicamente, Caín se volvió obsesionado con su propia guarda, con su propia protección, transfiriendo a estructuras humanas lo que debió haber sido confiado a Dios. Sus descendientes perfeccionaron esa obsesión, creando sistemas cada vez más sofisticados de autoprotección y autodefensa. Fueron innovadores brillantes, pero espiritualmente vacíos. Desarrollaron metalurgia, pero no carácter. Crearon música, pero no adoración. Construyeron ciudades, pero no comunión con Dios. En contraste, el Salmo 121 revela una relación de profunda confianza e intimidad. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra a tu derecha. La imagen de Dios como sombra es hermosísima, especialmente en el contexto del Medio Oriente, donde la sombra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte bajo el sol abrasador. Dios no está distante, observando desde lejos. Él está a tu lado derecho, posición de honor y cercanía, brindando alivio y protección constantes. Este es el lenguaje de una relación personal, no de una religión formal. El peregrino que canta este salmo conoce a su guardián personalmente, confía en él implícitamente y encuentra seguridad no en sistemas impersonales, sino en una relación viva con el Dios vivo. La historia de los hijos de Caín también nos enseña sobre las consecuencias a largo plazo de decisiones espirituales. Una decisión de alejarse de la presencia de Dios no afecta solo a quien la toma, resuena a través de las generaciones. Caín salió de la presencia del Señor y sus descendientes heredaron esa separación. Nunca conocieron la relación con Dios que Abel tenía, esa relación que hacía que sus sacrificios fueran aceptados. Crecieron en una cultura que había normalizado la ausencia de Dios, convirtiéndola no en una tragedia que debía lamentarse, sino simplemente en la realidad aceptada. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente así, heredando un vacío espiritual de generaciones anteriores que se alejaron de Dios, sin siquiera darse cuenta de lo que están perdiendo? Pero aquí está la gloriosa esperanza. El Salmo 121 está disponible para cualquiera que elija levantar los ojos. No importa cuán lejos tú o tu familia hayan caminado lejos de Dios. No importa cuántas generaciones hayan vivido en la tierra de Nod, la tierra del vagar sin Dios. La invitación sigue abierta.
Tú puedes, en este mismo momento, hacer la pregunta del salmista, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y puedes encontrar la misma respuesta, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La protección divina no es un privilegio reservado para una élite espiritual, es una promesa para todos los que eligen confiar en Él. Hoy vivimos en una sociedad que se parece mucho a la civilización de los hijos de Caín. Tenemos tecnología extraordinaria, sistemas de seguridad sofisticados, seguros para todo, planes de contingencia elaborados, estrategias de inversión diversificadas. Construimos muros físicos y emocionales para protegernos. Acumulamos riquezas como escudo contra la incertidumbre. Buscamos estatus y poder como defensa contra la vulnerabilidad. Y aún así, nunca en la historia humana la gente se ha sentido tan insegura, tan ansiosa, tan aterrorizada ante el futuro. ¿Por qué? Porque ninguna cantidad de protección humana puede satisfacer la necesidad profunda del corazón humano de sentirse seguro en los brazos de aquel que nos creó. Aplicar el Salmo 121 en oposición al camino de los hijos de Caín comienza por reconocer que la autosuficiencia es una ilusión peligrosa. No se trata de abandonar la responsabilidad, el trabajo o la planificación, pues los propios descendientes de Caín mostraron que Dios nos dio capacidad para crear y construir. El problema no era la tecnología, sino el hecho de que ella se convirtió en su Dios, su fuente final de seguridad. Hoy podemos desarrollar habilidades y planear con sabiduría, pero debemos recordar que nuestra protección última no está en los logros humanos, sino en nuestro guardián celestial. También necesitamos cultivar una relación viva con Dios, no solo sistemas religiosos. Los hijos de Caín no tenían rituales porque no tenían relación. Hoy muchos tienen religión pero no tienen intimidad con Dios. El Salmo 121 nos llama a una fe personal, dinámica, que reconoce a Dios como el guardián que no duerme ni se adormece. Además, debemos reorientar diariamente nuestra mirada hacia lo alto. El salmista elige mirar hacia los montes, mientras que Caín miró hacia abajo, hacia la tierra que lo rechazaba, y luego a su alrededor, intentando construir soluciones propias. En medio de noticias aterradoras e incertidumbres, nuestra disciplina espiritual es levantar los ojos conscientemente para recordar de dónde viene nuestro socorro. También debemos equilibrar la responsabilidad humana con la dependencia divina. Los hijos de Caín asumieron todo sin Dios. Otros hoy caen en la pasividad, esperando que Dios haga todo. La fe bíblica une esfuerzo y confianza. Caminamos, trabajamos, subimos nuestros montes, pero con la certeza de que Dios guarda cada paso. Otra aplicación es construir comunidades basadas en el cuidado y no en el control, en contraste con la cultura tóxica de los descendientes de Caín. Cuando nuestra seguridad viene de Dios, somos libres para amar, servir y crear vínculos verdaderos. Por último, debemos transmitir esta fe a las próximas generaciones. Cada salida, cada entrada, cada jornada es guardada por el Señor. Los hijos de Caín dejaron una herencia de autosuficiencia y violencia. Nosotros estamos llamados a dejar una herencia de confianza. La gran elección permanece delante de nosotros: seguir el camino del control humano o descansar en el cuidado constante del guardián eterno.